paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de la interpretación de los sueños. Hay mucha gente que está teniendo sueños. Están recibiendo sueños proféticos. La mayoría, muchos son de Dios. Hay algunos que no vienen del Señor. Por regla, hermanos, por regla, debe de venir respaldado con la palabra de Dios. ¿Ok? Por ejemplo, si una persona tiene un sueño de que iba en un caballo amarillo y luego iba en un caballo blanco y iba en un caballo café, bueno, eso es bíblico. ¿Ok? Pero luego de repente le salió un caballo por decir, con un cuerno. Bueno, un cuerno es bíblico también. ¿Okay? Pero luego de repente le salió un marciano, ¿verdad? O sea, algo que no está representado en la Biblia. Eso no es de Dios. ¿Ok? Entonces, si tú estás teniendo sueños, te recomiendo esto. Pon atención a todos los detalles, aún los más mínimos. ¿Ok? Si tú tienes un sueño a las 3 de la mañana y despiertas, levántate. Por regla general es levántate, y si ya has tenido muchos sueños, trata de tener ahí, no trata, hazlo. Toma una libreta y ponla ahí a un lado de donde tú duermes con una pluma para que no la andes buscando, y ponte a escribir los detalles de ese sueño. Y luego compártelo, ya sea que lo compartas en la iglesia, ya sea que lo compartas aquí en YouTube, compártelo. No trates de interpretarlo si no tienes el conocimiento de las escrituras. Si tú entiendes cuando lees las escrituras lo que está desde Génesis hasta Malaquías, si tú entiendes la palabra, sabes interpretarlo. Pero la mayoría de la gente, o a menos de que el Señor te dé la interpretación, ¿okay? Usualmente conocemos la interpretación, la mejor forma es una vez que pasa, ¿okay? Pero si es un sueño de advertencia, el sueño puede ser a lo mejor exclusive para ti, que Dios te está advirtiendo que dejes algo, y por no entender el sueño no sabes qué tienes que hacer. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Apunta el sueño. No digas en la mañana lo hago porque se te va a olvidar. Ahí no estás poniendo en práctica el talento. Dios te dio un talento ahí. Ponlo por obra. Escríbelo. Si yo te estoy diciendo escríbelo, es porque así debe de ser, porque el Señor así me lo dijo. Yo más de alguna vez, una vez por lo menos, el Señor me habló a través de un sueño. Dije, gracias, Señor. Y ya en la mañana digo, ok, Señor, a ver, dígame otra vez el sueño. Me dijo, no, te tienes que levantar, como que ahora dámelo. Tienes que poner por obra lo que si yo te lo estoy dando es porque es importante. Le pedí perdón a mi Señor. Señor, perdóneme. Y ya no me dio el sueño que me había dado, ya no me lo repitió. Entonces yo le pedí perdón al Señor, pero me estaba enseñando. ¿Okay? Entonces, por regla general, escríbelo y escribe todos los detalles. Tampoco trates de esforzarte. Si no te acuerdas, no te acuerdas. Pero si tú te levantas y está fresco, lo vas a poner todo. ¿Okay? Todo es importante, aunque la textura, el color, lo que miras atrás, lo que oyes, todo es importante. ¿En dónde estás tú en relación al sueño? ¿Okay? Porque una cosa es lo que escuchas o lo que ves. Eso es importante. Pero también es bien importante saber en dónde estás tú en relación al sueño. ¿Okay? Por ejemplo, viene el tsunami. Yo hice un estudio aquí. Viene el tsunami. Viene la violencia. Viene Satanás en contra de la humanidad. ¿Okay? Viene de varias formas. ¿Okay? Entonces la gente que tiene sus negocios, muchas de esas personas aquí en Estados Unidos y en algunas partes del mundo ya sus negocios se quedaron sin dinero. Quemaron sus negocios, muchos de ellos no estaban asegurados, se quedaron en la calle. ¿Okay? Eso ya les vino una ola. ¿Okay? Pero no es una, hermano. En el tsunami vienen varias olas.
En el tsunami viene el coronavirus. Hay personas que ya perdieron familiares en el coronavirus porque no estaban caminando en el Señor. Otras, pues ya era su tiempo, ¿verdad? Ah, dos, ah, comparte ese sueño. Escríbelo y luego compártelo. ¿Ok? Y deja y pídele al Señor que te dé, si Él quiere, la interpretación de los sueños. Ok, el ejemplo, viene el tsunami. El tsunami bíblicamente está escrito que iba a venir, viene la violencia. El mar representa a toda la gente que está en el mundo, todo. Ahora, no es lo mismo que estés a la orilla del mar y que estés en lo profundo del mar. Estar en lo profundo del mar es, vamos a decir, te van a diagnosticar una enfermedad de muerte, leucemia, cáncer, algo así. O sea, es algo doloroso. Estar en lo profundo del mar es de lo más doloroso. Pudieras perder un ser querido, un divorcio, una pérdida. Eso es lo más doloroso, estar en el mar profundo. Ahora, si estás en la playa es porque eres un cristiano. Estás en la playa, pero andas jugando. A mí el Señor me mostró, por ejemplo, yo vengo, estoy en la playa y veo miles de personas y yo sé que viene un tsunami. Entonces yo le digo a la gente, sálvense, vayan al monte porque viene un tsunami. Y la gente se burlaba de mí. ¿Qué trae ese por allá? Algunos simplemente no me ignoraban. Alguno que otro se burlaba. ¿Qué trae? Está loco. Déjenos jugar. Y seguían jugando. Hay que voleibol, que fútbol, o platicando, jugando. Entonces yo vengo a caminar diciendo, sálvense, viene el tsunami, váyanse a la montaña. Entonces yo de venir caminando, yo como desesperado, y me sale un señor y me dice, ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Le digo, viene un tsunami, hermano. Oh, y le dice a su mujer, vieja, viene un tsunami, mis hijos, vénganse, vámonos. Y ellos escuchan la advertencia y se suben al monte, ¿verdad? Y ahí vengo. Y yo me desespero, Señor, no me escuchan, Señor. Yo recuerdo un día que le digo a mi padre, le digo, Padre, no me quieren escuchar, Señor. No quieren. Y ella me dice, hijo, todos van a querer eventualmente cuando vengan las plagas, o sea, los castigos de Dios. ¿Ok? Entonces yo le dije, está bien, Señor. Entonces, eventualmente llega el tsunami. Y ya eventualmente veo, yo vengo primero caminando y luego vengo como corriendo desesperado y luego empiezo así como a volar y llega el tsunami y veo los cuerpos arriba del agua flotando, muertos. Esta es la iglesia que perdió su fe, hermanos. Eran iglesia, creyentes de Dios, pero como andaban jugando, o sea, no le dedicaban tiempo a la palabra, no oraban, o sea, eran cristianos, pero no andaban desprevenidos, andaban dormidos, vaya. Murieron sin el Señor. ¿Ok? Se los voy a poner de otra forma, por decir, ¿verdad? Yo no digo que así específicamente. Ya hay cosas que el Señor me ha mostrado, cada vez entiendo un poquito más. Viene la violencia, ¿ok? Va a haber violencia, va a haber disturbios en todo el mundo. Se van a robar, va a haber de robos como nunca en la historia, ¿okay? Mundialmente. El que más tiene, pues más va a querer proteger lo que tiene. Si no tienes nada, pues los que no tienen nada son los que van a venir a robar a los que tienen. Mucha gente va a usar sus armas y van a matar personas, seres. Matar es pecado, hermanos. ¿Okay? Criticar a un cristiano, o sea, hablar mal de un cristiano, decirle a un cristiano que es un bobo, que es un tarado, que es un idiota, es como matar. ¿Ok? Eso está pasando en el internet.
van a morir. Cristo no va a estar ahí cuando vengan en su angustia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Cristo está enojado. O sea, hay un periodo de la ira de Dios. ¿Okay? Cuando viene la ira de Dios, en ese periodo mucha gente es castigada, mucha gente va a morir. Es el mejor tiempo para predicar, porque es cuando más la gente está dispuesta para escuchar. ¿Okay? Pero aún así muchos no van a querer. Pero bueno, el que va a escuchar, va a escuchar. ¿Okay? Entonces, tú tienes un sueño, lo escribes, lo compartes. ¿Okay? So tengan en cuenta, ya sea el monte, subir al monte, por ejemplo en Mateo 24, Lucas 21, habla acerca de la desolación, la abominación desoladora. La abominación desoladora es para que pierdas tu fe, básicamente. O sea, nuestra lucha es contra demonios y los demonios van a usar todo lo que se pueda para que pierdas tu fe. ¿Okay? Entonces, pero si tú te enfocas en seguir a Cristo Jesús, enfocado en Cristo Jesús, una vez que Cristo Jesús te abre el entendimiento y ya te dice sígueme, y ya Él te abre el entendimiento y te da un trabajo para que lo hagas, entonces enfócate. La ira de Dios no es contra ti. ¿Por qué? Porque estás despierto y el Señor te va a estar diciendo lo que tienes que estar haciendo. ¿Ok? Entonces, vamos a las escrituras. ¿Ok? Para darles un ejemplo. Ejemplos de cómo, por ejemplo, en Crónicas, segundo de Crónicas 37 dice, lo tengo en inglés, déjeme cambiarlo porque estaba haciendo un estudio en inglés y se me olvidó cambiarlo al español. Segunda de Crónicas 37, no seas como nuestros padres. Aquí es el Señor hablándole al pueblo de Israel. Esto es para la iglesia. Esto es algo que ya está escrito para amonestar a la iglesia. No sean como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y Él los entregó a desolación, como vosotros veis. ¿Okay? ¿Qué hizo el Señor? El Señor, ¿cuántas veces salvó Dios al pueblo de Israel? ¿Cuántas veces necesitamos ser salvos? ¿Una? ¿De veras? ¿Una sola vez? Si ocupa un solo sacrificio, es suficiente ya, ¿ok? Pero nosotros necesitamos salvación muchas veces. Se los voy a demostrar, ¿ok? No voy a ir con las escrituras. Si ustedes ya tienen algo de conocimiento de las escrituras, lo van a entender. Viene el pueblo de Israel, está oprimido por el faraón en Egipto, y ellos claman al Señor. Ya estaba profetizado que después de 400 años ahí, el Señor los iba a liberar. Se cumple el tiempo, el Señor levanta a Moisés y le dice, ve y saca a mi pueblo de la opresión del faraón. Entonces Dios viene y les da 10 plagas al pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo de Israel para ser salvo? Nada, lo único que hicieron fue llorar. Señor, ayúdanos, eso fue todo. Ellos no se lo ganaron, fueron salvos por la gracia de Dios. Porque por gracia son salvos, ¿okay? Por medio de la fe. Ahí tuvieron fe porque creyeron en el Señor. Dios les dio fe. Creyeron. Que bueno, el Señor los salvó, los saca. Cuando les da la última plaga, que era, murieron todos los primogénitos. A los israelitas el Señor les dijo, agarren un cordero, las familias, cada familia agarra un cordero, dególlenlo, o sea, agarrar la sangre, hácenlo, tenía que ser asado, no cocido en agua, eso es simbólico, no cocido. El ser cocido es simbólico de idolatría. O sea, no le agreguen para nosotros, no le agreguen al evangelio nada. Asado, es asado. ¿Okay? Cómanlo con hierbas amargas, con ajenjo, por decir. ¿Okay? Ahí es la Pascua, está en Éxodos 12. Eso es la figura, esa es la sombra y figura de lo que iba a venir, la verdadera Pascua, que es Cristo, 1 Corintios 5:7. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue ofrecido, ya murió por nosotros.
¿ok? Y hay que comerlo con panes sin levadura, sin hipocresía, o sea, no con falsa doctrina, ¿ok? Entonces, el Señor los salvó, salieron de ahí, ya fueron salvos una vez, ¿ok? ¿Y qué pasa? Cuando vienen se topan con el Mar Rojo. Y en el Mar Rojo dijeron, ¡ah! Y entonces vieron que el ejército del faraón venía en contra de ellos. Y ellos empezaron a clamar otra vez, Señor, sálvanos, mira. Entonces Moisés se puso a orar y el Mar Rojo se abrió. Se abrió y pasaron como por tierra seca. Segunda vez que lo salvó el pueblo de Dios, al pueblo de Dios. Cuando el ejército del faraón quiso seguirlos, las aguas se cerraron y no pudieron, se ahogaron. ¿Okay? Vienen, llegan al monte Sinaí, al desierto. Moisés sube al monte Sinaí, que eso es simbólico de que Cristo sube al cielo. Entonces baja con los 10 mandamientos, 2 tablas de piedra, y cuando mira allá el pueblo de Israel ya estaba idolatrando a dioses ajenos. Entonces Moisés se enojó, quebra las tablas y viene y mueren. No recuerdo cuántos murieron. Los únicos que fueron fieles a él fueron los levitas. Entonces Dios escogió a la tribu de los levitas para trabajar en las cosas sagradas. ¿Okay? Cuando Moisés quebra las tablas, ese es un símbolo del primer pacto, de lo que habla Pablo, por ejemplo, en Gálatas 4, en relación al Génesis también, donde hay una alegoría en relación a Agar y a Sara, en donde están los 2 pactos. Bueno, también ahí están los 2 pactos. Moisés vuelve a subir y el Señor mismo les da la ley. Dios les da la ley, Dios mismo, que eso es simbólico para nosotros que recibimos la ley en nuestra mente y en nuestro corazón, así como está en Jeremías 31, del 31 al 34, y que está comprobado en Hebreos en el capítulo 8, 9 y 10. ¿Okay? Entonces, ese pueblo ¿fueron salvos cuando pecaron contra Dios? No. Moisés pidió por ellos, siendo una figura de Cristo. Cristo pide por nosotros. Vienen por el desierto para llegar a la tierra prometida. Nuestra tierra prometida es llegar con nuestro Padre Dios, con Cristo Jesús, en el paraíso, eventualmente en el cielo con Él. Entonces, pecan contra Dios. ¿Por qué? Porque querían cosas de Egipto para nosotros. Ahora somos cristianos, seguimos a Cristo, queremos sexo, queremos droga, queremos cosas del mundo. ¿Okay? Eso es pecar contra Dios. Entonces le decimos, Señor, ayúdanos. O simplemente decimos, nada, Dios no. O sea, preferimos el mundo, es cuando nos regresamos al mundo. Entonces, la gente, cuando empezó a pedir carne, pedían pepinos, jícamas y qué sé yo, el Señor los castigó, les trajo aves, les trajo qué comer. Órale, atásquense. ¿Ok? Entonces, cuando les trajo los cueos, las aves, millones de ellas. ¿Okay? Cuando empezaron a comerlas, empezaron la desolación y comenzó la muerte, la mortandad. ¿Okay? Entonces Moisés le pidió al Señor por su pueblo. Señor, perdona a tu pueblo. Y le dijo que háganse una culebra de bronce, y todo el que la mire, si lo pica alguna serpiente, si lo muerde alguna serpiente o lo pica algún escorpión, es salvo. Que ese es un símbolo de Cristo. Okay, cuando andamos en el desierto, este caminar es un desierto para llegar a la tierra prometida, que es llegar a Cristo Jesús en la tierra prometida, cuando vamos a ser igualmente a Él, semejante a Él. Seremos como Él cuando lo veamos. Entonces, fueron salvos otra vez. Entonces, Dios nos salva de todas nuestras tribulaciones. Pero tenemos que tener la confianza en Él, hermanos, en Cristo Jesús, no en el mundo, debemos de estar contentos con lo que tenemos, ¿ok?
contento con lo que tenemos. Jeremías 4:7. Aquí me voy a enfocar en la desolación. El león, Jeremías 4:7, el león sube de la espesura y el destructor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación, tus ciudades que se quedarán asoladas y sin morador. Este era Nabucodonosor y el ejército que vinieron contra el pueblo de Israel y los asolaron, que es simbólico. Nabucodonosor es un símbolo de Satanás y sus demonios. Nuestra lucha es contra Satanás y sus demonios. Entonces, cuando venimos, seguimos al Señor y nos descarriamos. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos todavía queremos mundo, queremos dinero, entonces viene la destrucción para que nosotros somos destruidos. Entonces, ahí pues, lloramos, ¿verdad? Por lo que nos pasa, por lo que sea, las situaciones que nos pasaron antes de llegar a Cristo. Entonces, ahí cuando el Señor permite eso, porque se enoja contra nosotros, porque preferimos el mundo, Satanás nos da duro, lloramos nuestras dolencias, las que hayan sido. Entonces llega un tiempo donde el Señor nos abre el entendimiento. Ok, Señor, ya lo entiendo, yo lo sigo. Cuando encontramos al Señor, sabemos que ya de aquí ya no me muevo. Yo sigo a mi Señor. ¿Ok? Entonces ahí ya nos convertimos, vamos a decir, ya como los profetas. Ya el Señor nos usa a nosotros para traer del mundo a nuestros hermanos, a caminar con Él. ¿Ok? Acuérdense que las personas, Nabucodonosor vino con su ejército, pero siempre hay un remanente, siempre. Entre ellos iba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que Dios también usó para enseñarnos. Jeremías 7:34. Haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de esposo y la voz de esposa, porque la tierra será desolada. Nosotros somos la tierra, ¿ok? Nosotros somos el templo, nosotros somos la tierra, nosotros somos o sea, hay muchos símbolos. Jeremías 12:11. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra, porque no hubo hombre que reflexionara. Daniel 9:2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. 70 años. Dios le dijo a Jeremías, el pueblo va a estar allá 70 años, que es simbólico de una vida, de nosotros estar aquí en este mundo. 70 años es un periodo de una vida. El vida de una persona puede ser de 20 años, de 30, de 40, de 50, pero es simbólico de 70, porque ese fue el periodo de tiempo que la persona tuvo en este mundo. Es simbólico para cada persona. No son 70 años literalmente. Para el pueblo de Israel lo fue literalmente, pero aquí está profetizado acerca de la desolación que iba a venir en el tiempo, o sea, de Nabucodonosor, y eventualmente al pueblo de Israel, cuando iba a venir el pueblo romano a destruir Jerusalén, que fue destruida en el año 70 por el desolador, que era un el army de los romanos. Okay, está en Lucas 21. La desolación, la abominación desoladora era el ejército romano en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles. En el tiempo de Jeremías era Nabucodonosor. En nuestro tiempo la abominación desoladora son los demonios, pero los demonios usan personas. Okay, en cada lugar es diferente. En India los hindúes han perseguido a los cristianos. En el Medio Oriente han sido los musulmanes los que han perseguido a los cristianos. Aquí en Estados Unidos ahorita son las personas que tienden al comunismo, al progresismo, y todas estas personas que andan haciendo disturbios, tanto de la izquierda como de la derecha, que están en realidad de alguna forma persiguiendo a los cristianos, y se va a agravar, especialmente muchas personas que eran iglesia. La persecución viene precisamente aquí de la iglesia, entre los mismos cristianos.
A los apóstoles fueron sus mismos hermanos, los mismos judíos, o sea, los fariseos, los que persiguieron, los que tenían el espíritu del anticristo, los que no creyeron en el Mesías. Acuérdense, los que nos persiguen para que perdamos la salvación son las doctrinas cristianas. No sigan a los hombres, hermanos, sigan a Cristo Jesús. No sigan a los hombres, no sean esclavos de los hombres, ¿ok? Esto que está escrito en Daniel pasó literalmente, estaba escrito a la medida hasta los días, los años que Cristo iba a predicar, cuándo iba a morir, todo estaba escrito específicamente. Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ya lo expliqué. Daniel 12:11, acerca de los romanos. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio y hasta la abominación desoladora habrá 1290 años, 90 días, perdón. Fíjense bien, Zacarías 7 del 8 al 14. Y vino a mí palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. ¿Se acuerdan que Cristo, cuando venía y sanaba a una persona, decían los fariseos: güey, ¿por qué no vienen en otro día? ¿Por qué vienen siempre en el sábado? Cristo les dice: ¿qué nunca han leído? Misericordia quiero y no sacrificio. No, nunca han leído eso, no saben lo que quiere decir eso. O sea, no entendían los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos tienen que ver con piedad, con misericordia. O sea, la ley es espiritual, aunque ellos siendo carnales no lo entendieron, porque no lo entendían. Entonces, mucha iglesia está como los fariseos, se envanecen. O sea, se creen mejor que otros. No, yo sí entiendo. Bueno, ¿y por qué no amas? Si en realidad entiendes, entonces ¿por qué no amas? Eso es lo que yo no entiendo. Si tú dices que tú tienes las escrituras, ¿por qué no amas a tu prójimo? No entiendo yo eso. Presumes que conoces la palabra de Dios y no puedes amar. ¿Cómo dices amar a Dios al que nunca has visto cuando no puedes amar al cuerpo de Cristo? A tus hermanos, a los extranjeros. Fíjense bien. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Ni siquiera piense mal. Estaba Jesús, un fariseo le invitó a su casa. Y cuando llegó a su casa, llegó María Magdalena y fue cuando le lavó los pies y le puso el perfume. Entonces pensó el fariseo: si este supiera quién es el que lo está tocando, porque ellos no entendían, ellos pensaban que una persona, ellos se creían mejor, que las prostitutas se creían mejor. No lo eran, ¿por qué? Porque no amaban. Entonces Cristo le dice: ok, déjame decir, porque él sabía lo que pensaba. Dice: déjame decirte algo, déjate pregunto algo. Hay dos personas, una le debía, vamos a decir, hay una persona que le debía a alguien $10 millones y había una que le debía $500. A los dos les perdonó la deuda. ¿Quién crees que los de los dos le ame más? Dice: pues yo creo que aquel al que le perdonó los $millones. Y dice Jesús: has juzgado bien. Dice: has juzgado bien. Dice: cuando yo entré aquí, no me ofreciste agua para lavarme los pies. Esta mujer pecadora, desde que llegó, no ha dejado de lavarme mis pies con sus lágrimas y sus cabellos. Tú no me diste un abrazo. Ella desde que llegó besa mis pies. Le dice Jesús: al que ama más es porque se le perdonó más.
Cristo no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores, hermanos. Las prostitutas, los transexuales, los homosexuales nos aventajan cuando se convierten. Nos aventajan. Dios va a escoger, y ya los está escogiendo, a los que la gente menos acepta. Transexuales, bisexuales, abortistas, a esos está escogiendo el Señor para llevar la palabra de Dios. Porque los que se creen mucho aquí, a esos no los escoge Dios. No los escoge. Dios escoge a lo despreciado de este mundo. A esos escoge Dios. El que desprecia a uno de esos, mis hermanos o mis hermanas, que siguen a mi Señor, ay de él. Está escrito: apártate de mí, maldito. Apártate de mí. Señor, hice esto, hice el otro. No te conozco, dice Cristo. No te conozco. ¿Por qué? Porque no amaste. No amaste a tu hermano. No, hermano, pero es homosexual. Cristo murió por todos. Y una persona que sigue a Cristo es blanco como la nieve. Blanco como la nieve, hermanos. No piensen que Dios ha cambiado. Así como los fariseos despreciaron a los publicanos y a las prostitutas, ¿okay?, a los peores de este mundo, entre comillas, Cristo siempre ha escogido a esos, hermanos, siempre. Dios no escoge a los religiosos que se creen mucho y piensan que lo saben todo, no, hermanos. De hecho, yo les digo, miren en esta generación, y todos esos religiosos que se creen que conocen mucho están siendo avergonzados. Y ahorita ya con las cámaras están saliendo ellos mismos en las cámaras, en las televisiones, sus cochinadas que andan haciendo. ¿Por qué? Porque Cristo los ama. Cristo no... Todos somos pecadores, sí, pero no aman por el que Cristo murió. Cristo murió por las prostitutas, por los transexuales, por las lesbianas, por todos murió. Entonces, ¿por qué le llamas impuro? No entienden la palabra de Dios. Se creen maestros y no entienden la palabra de Dios. So, cuando recibas palabra de Dios, compártela como la recibiste y deja que otra persona diga lo que es, o hasta que pase, entonces vas a entender lo que quiere decir. Dice: no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, duro como diamante. No hay cosa más dura que el diamante. Para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, enviaba por su espíritu por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Entonces, todo lo que tiene que ver con destrucción, hoy más tarde o quizás mañana voy a hacer uno en relación, ya hice uno en relación a las bestias. Ok, un hermano me compartió un sueño que tuvo en donde, por ejemplo, él está en un lugar y le están tirando balazos, pero los balazos no le hacen nada, pero luego mira un tigre de Bengala y lo mueve como un gatito. Ok, esa interpretación es fácil de interpretar. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con flechas, con saetas, en nuestro tiempo son las balas. Son, vamos a decir, todo lo que destruye el cuerpo humano físicamente.
Es simbólico de la falsa doctrina, de las críticas, de la lengua ponzoñosa que habla en contra de nosotros. Si tenemos el Espíritu de Dios y andamos caminando con el Señor, podemos soportar la crítica. Así como Cristo dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Tenemos la capacidad porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Básicamente, si vienen las flechas contra ti, no te hace nada, o las balas. En el caso de las bestias, en el caso de las fieras, perdón, porque hay bestias y hay fieras. Nosotros somos bestias antes de llegar a Cristo. Nosotros somos un burro o una burra, si eres mujer. Somos bueyes antes de llegar a Cristo. Pero una vez que caminamos con Cristo, también seguimos siendo bueyes, pero ahora trabajando para su obra. Así como dice Pablo, no le pongamos al buey que trilla. O sea, los que andamos predicando, porque el buey se necesita cuando no había máquinas para la siembra y la cosecha del grano. Y todo eso es simbólico. Las fieras, está escrito que el Señor les iba a dar la heredad, la tierra prometida, poco a poco. ¿Por qué? Yo creo que voy a hacer un estudio también en relación a eso, desde cuándo lo quiero hacer y no lo he hecho. Dice el Señor, les voy a dar la tierra poco a poco, dice, para que no se amontonen las fieras del campo. Imagínate, llegas tú literalmente con un ejército, por decir, de 100,000 personas, y vienes y conquistas una tierra, ¿okay? Si el Señor te la diera toda de repente, ahí donde estaban las personas, donde vivían, entonces las fieras del campo, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que tienen los coyotes, los wolves, ¿cómo se dice wolves? Sí, o sea, todos los pumas, los lobos, todas estas fieras. Un tigre es una fiera muy poderosa, un león es una fiera, que son simbólicos de los demonios. Nos destrozarían, pero también los incrédulos son fieras. Por ejemplo, una persona que anda en el mundo es como bestia. Es una bestia, es como no tiene entendimiento. Una fiera es simbólico de los demonios. O sea, un demonio le puede hacer daño a una persona con una simple depresión, con miedos, con fobias. Pero cuando tenemos a Cristo Jesús, por ejemplo, viene un ejército contra nosotros. Imagínate, vienen 100,000 en contra de 300. Como en el caso de Gedeón y los 300 que estuvieron con él. Gedeón representando a Cristo y 300 valientes. Los valientes, a través del Espíritu Santo en la iglesia, que se humillan delante de nuestro Padre Dios y que tienen la confianza en nuestro Padre Dios, derrotaron a más de 120,000 personas. ¿Ok? Vayan y estudien Entonces, cuando vienen las fieras, cuando vienen los demonios, ¿ok? No nos hace nada. ¿Por qué? Porque Cristo nos protege. Él no deja que nos toquen. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando vienen los egipcios detrás del pueblo de Israel y quieren atravesar el mar? El mar se cerró y se ahogaron. ¿Qué hicieron ellos? Nada. Cristo fue el que los defendió. Cuando vienen detrás de nosotros los que nos odian, ¿okay? En los espíritus que no podemos ver, se topan con Cristo. Con la justicia de Cristo. No con la nuestra, con la de Él. Entonces, lo único para que nosotros seamos salvos de las fieras, de los leones, de los tigres, de todas las fieras del campo, alegóricamente, tú puedes tener sueños en relación a las fieras. Un león te va a devorar. Dice Pedro, estén despiertos porque anda Satanás como león mirando a quien devorar. Entonces, ¿cuál es la advertencia? Estén despiertos. O sea, despiertos en el espíritu. O sea, no te pongas... Es bien fácil ponerse a ver la televisión y descuidar la lectura, la palabra de Dios, la oración. Poco a poco se va yendo uno, el espíritu nos llama y si lo vamos dejando, eventualmente nos alejamos
Entonces viene Satanás, y si antes teníamos un demonio que nos daba duro, vienen 7 con él y la cosa se pone peor. ¿Ok? Entonces, estén despiertos, hermanos. Estén despiertos. Deben de saber los tiempos y las sazones. Ahorita es tiempo para estar, para dar fruto. Son los que venimos caminando con el Señor va a engrandecer. O sea, ahí donde todo el mundo tiene miedo, ahorita que estamos febrero. Alexa, what day is today? It's Monday, February 8th. Febrero 8 del 2021. Alexa, stop. Entonces, el 2020, yo les puedo decir, hermanos, que para mí fue un año regular, igual que otro. ¿Por qué? No hay miedos, no hay temores, no hay... Al contrario, fue algo próspero en relación porque más personas llegaron a los pies del Señor. El Señor me lo mostró. Hay personas que el Señor les ha abierto el entendimiento y están caminando con Él. Aunque yo no los conozca personalmente, pero sé que están caminando con Él. Yo oro por ustedes siempre. Ustedes oren por mí porque somos un solo cuerpo. ¿Okay? Yo no estoy aquí para agarrarlos a palazos, para agarrarlos a varazos, ni para... No. Sino más bien compartir la palabra de Dios, que primero me la da a mí el Señor y luego yo la comparto con ustedes. La exhortación es tanto para mí como para ustedes, pero también trayéndoles palabra de aliento para que los que estén caminando con el Señor no tienen nada que temer, hermanos. ¿Ok? Pongan siempre su confianza en Cristo Jesús y de todas sus angustias los librará. ¿Ok? Acuérdense siempre de eso. Lo más importante de los sueños es una advertencia, pero hay que tener claro, si tú estás siguiendo a Cristo, Señor, lo sabes ya. Ok, entonces si te da algo en relación a una persona, en relación a la iglesia, dilo, compártelo. Es muy posible que a lo mejor el Señor te dé una palabra para que lo compartas en la iglesia y no te dejen. Bueno, busca la forma. Si no te dejaron, bueno, diles, oiga, yo tengo palabra, y no te dejan, bueno, ya les estás dando testimonio de que no quisieron escuchar a un profeta de Dios. ¿Okay? Entonces comparte tu sueño, ponlo aquí, si el Señor te lo dice. Yo voy a poner aquí mi email para que si alguna persona me manda, yo no me ha dicho el Señor que me ponga a hacer eso, no me voy a poner ahí a interpretar los sueños de cada persona porque se me iría a mí el tiempo. A menos de que el Señor me diga hazlo, lo hago. Ok, voy a dejar mi email, aquí voy a dejar un link con mi email, de hecho está en mi página. Ok, lo voy a poner aquí y ya mándenme un email. Ok, y yo ahí les doy la interpretación de acuerdo a lo que me dicen. Si no lo sé, te voy a decir, sabes que este sueño no tengo la interpretación. Voy a ser sincero, porque tampoco hay sueños que todavía no los entiendo. Por lo menos tengo uno que no creo saber, pero no lo tengo claro. Cuando pase, bueno, entonces lo voy a entender. ¿Okay? Y de hecho lo he compartido, que es en relación de que vienen los disturbios. Los disturbios vienen. Mi esposa viene, me busca y somos consumidos en el fuego y nos vamos a un lugar. Entonces regreso yo, entonces no sé si en realidad es en donde empieza el ministerio, cuando ya mi esposa se ha sometido a su esposo porque ella anda en el mundo y el Señor me dice sigue predicando. ¿Okay? Entonces, si en realidad es que nos vamos con el Señor y ya regreso, pero ya regreso solamente en el Espíritu, porque Pablo anda predicando todavía, Pedro anda predicando, todavía andan aquí predicándolos en el Espíritu, nuestros hermanos. Ok, así como vino el Espíritu de Elías y se manifestó en Juan el Bautista, Cristo mismo lo dijo, de igual forma, o sea, Pablo sigue predicando. Él está esperando la venida de Cristo Jesús. Cristo está en el cielo. Nuestros hermanos están en el paraíso. Nosotros estamos en el desierto. Ahora, nosotros hemos probado de la tierra prometida
cuando hemos dado fruto. Cuando el Señor nos revela, ahí también entramos. Ese es el reino de Dios, cuando amamos, cuando damos fruto en el Espíritu, entramos en parte en la tierra prometida. Entonces, pero eventualmente en un tiempo a Cristo le arrebata todo a Satanás, pero no es aquí, hermanos, es en la otra vida. Cuando todos se sometan, todos se van a morir. Todos se van a morir y todo ojo le verá. Entonces, eventualmente todos van a creer. Pero una vez que hayan recibido el castigo de acuerdo a su maldad. Y la maldad principal es la incredulidad. Ese es el pecado de muerte, la incredulidad. Y la incredulidad tiene que ver con la desobediencia. Así como los israelitas desobedecieron a los mandamientos de Dios cuando iban por en el desierto. ¿Podrá Dios darnos de comer aquí en el desierto? Ahí no estaban creyendo. Así como lo dice Pablo en 1 Corintios 10. No creyeron. Por su incredulidad murieron en el desierto. ¿Okay? Entonces, no obedecer, el desobedecer quiere decir, es igual a incredulidad. El pecado de muerte es la incredulidad. Una persona que no cree anda como una bestia, sin entendimiento. Eso es lo que está en el libro del Apocalipsis. ¿O entiendan eso? ¿Okay? Entender el Apocalipsis es fácil. Es fácil. Una vez que el Señor le da a uno el conocimiento, es fácil. Pero toma tiempo explicarlo así todo, porque la gente no lo quiere escuchar. Yo también por eso no lo comparto. ¿Por qué? Porque la gente siempre le... No, es así como yo digo. Y digo, para mí ese Señor, tú predica el Evangelio y ahí tiene. Y ya el que tenga oídos para eso. Yo lo comparto, a veces comparto en lo de la bestia, a veces comparto lo que es la cola, la cabeza y la cola. O sea, yo lo comparto. Pero el Señor nunca ha querido que yo lo haga todo el libro del Apocalipsis así específicamente. ¿Por qué? Porque es irrelevante, hermanos. Es irrelevante. Todos somos como bestias cuando no obedecemos al Señor. Así de fácil. Si tú amas más el mundo, más que a Cristo Jesús, tú andas como una bestia sin entendimiento. No entiendes. ¿Okay? Y Dios te da un periodo de tiempo porque te dice arrepiéntete, vuélvete a Él. Tú dices, no, yo quiero dinero, yo quiero sexo. Y llega un punto en que dice el Señor, hágase de acuerdo a tu voluntad. Entonces ahí cuando estás comiendo la carne, así como en el desierto, te viene el castigo. Señor, líbranos. Lo acabamos de recibir. Que te libren tus dioses. Que te libren en los que tú confiadas. Así como tú me aborreciste a mí, no esperes que yo ahora te defienda. So, Dios deja que por un periodo de tiempo pasen por la angustia. ¿Por qué? Porque no quisieron, hermanos. Entonces todo ese orgullo debe de ser quebrantado. Y ya cuando ya no tiene lágrimas, ya cuando... Entonces el Señor te vuelve otra vez, así como un hombre viene a una mujer y le empieza a echar ojitos. Viene el Señor y nos empieza a echar ojitos, así. Entonces ya sé, si nosotros venimos y lloramos y nos quebrantamos delante. Si hay una cosa en cómo tú te ganas el favor de Dios, es de que llegues como un niño quebrantado, así como necesitado de una madre. Señor, te necesito, Señor, ayúdame. Yo entiendo que te necesito. Si tú estás quebrantado de verdad y te humillas delante de nuestro Padre Dios, eso no lo puede soportar Cristo. Él viene y te rescata porque te rescata, hermano. Así está escrito en el Cantar de los Cantares. Ok, entonces enfóquense en el Evangelio. Cristo, el Hijo de Dios, murió por ti, hónralo. Pon la confianza en Él. Si eres débil, Señor, me da miedo esto. Sé honesto, sé honesta, Señor. Soy un miedoso, soy un chillón, soy esto, soy el otro. Usted lo sabe. Entonces ahí cuando te venga la aflicción, tú enfócate, no te enfoques en lo que te causa la aflicción, enfócate en el sacrificio de Cristo Jesús. Cómprate, si se puede, la película de la Pasión para que veas lo que Él hizo por ti y siempre te vas a ir. Gracias, Cristo Jesús, porque tú me amas, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, por darnos a tu Hijo Jesucristo que murió por nosotros, Señor.
Gracias, Cristo Jesús. Y en la medida que tú te enfocas y te enfocas en el sacrificio de Él y te enfocas en la justicia de Él y tú reconoces tu pecado, te salva. Él te saca de todas tus angustias. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.